Objetivo de esta masterclass que vamos a iniciar en este momento, ¿de acuerdo? Para un poquito, pues, enfocar la sesión y ver exactamente qué punto es lo que vamos a tratar respecto a la pregunta que planteábamos, que era, ¿qué significa tener un modelo de archivo integral? Bueno, lo primero, buenas tardes, bona tarda, en primer lugar. Y bueno, quisiera dar las gracias, obviamente, a todos los asistentes y dar la bienvenida a esta masterclass que vamos a realizar en el día de hoy. ¿De qué va esta masterclass? ¿De qué es lo que vamos a hablar? ¿De qué significa tener un modelo de archivo integral? Es decir, tenemos que tener en cuenta las siguientes circunstancias, y es la gran variabilidad de fondos documentales, tanto en forma como en medios, con los que actualmente trabajan los archivos en esta etapa en la que nos encontramos y en esta época en la que nos encontramos. Esta presentación vamos a tener tres apartados clave que son tanto claves para los archivos como para la presentación que nosotros queremos realizar en este caso. Por un lado, la situación actual de los archivos. Lo comentaba un poco al principio, es decir, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué situación tenemos encima de la mesa? No hablamos de algo teórico, sino de una experiencia práctica. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando actualmente? ¿Cuál es la realidad actual que nos estamos encontrando en los archivos, teniendo en cuenta la variabilidad y los diferentes tipos de circunstancias en las que nos podemos encontrar según la naturaleza del archivo? Luego, por otra parte, ¿cuál es nuestra propuesta? Es decir, ¿cómo conseguimos o cómo podemos llevar a un buen término todo este mare magnum que nos encontramos? Es decir, la propuesta que tenemos para dar respuesta a esta situación con nuestra solución de archivo integral, una solución que aúna gestión física del archivo, con gestión electrónica, con preservación digital y con difusión controlada en un entorno seguro y certificado. Es decir, cómo conseguimos agrupar, esto como diríamos el anillo único, aunque sé que la referencia puede ser ya un poco ya antigua, pero conseguir llevarlo todo a un único lugar en el que podamos tratar todo el conjunto de esa documentación con la que se encuentran actualmente el mundo de los archivos. Y hablaremos por último de nuestra experiencia, es decir, de donde vamos a destacar, pues eso, clientes que actualmente están trabajando con nosotros, en la actualidad, esas características un poco de los proyectos que estamos llevando a cabo, de tal forma que podemos establecer un paralelismo entre las diferentes soluciones con las que nos encontramos. Bien, ¿cuál es la situación actual del mundo de los archivos? Ese es nuestro punto de partida. Bien, para ello tenemos la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos aquí? La realidad actual de los archivos en el fondo no difiere demasiado con los planteamientos tradicionales que se han ido trabajando. En realidad podríamos resumir de forma muy breve, muy sucinta, que son tres las funciones básicas que tendría cualquier archivo, tanto anteriormente, en el siglo XX, como ahora en el siglo XXI. Custodiar, conservar y difundir el patrimonio documental de la institución que genera dicho patrimonio. Esas serían las tres funciones básicas y principales de cualquier archivo. Claro, también es cierto que actualmente trabajamos con decenas de archivos y la situación más común se suele resumir en estos cuantos puntos, estos 4 puntos que recogen las necesidades y los retos a los que nos enfrentamos actualmente en este siglo XXI. Por una parte está la gestión de la documentación en fase de archivo en todos los soportes y formatos. Lo comentaba al principio, es decir, no estamos en una época, como podría ser en el siglo XX, en que prácticamente la gran fondo documental gestionado y generado por una institución estaba basado prácticamente en el soporte papel en un 90-95% de los casos y en un 90-95% de esos fondos documentales de la institución. Las instituciones con las que trabajamos tienen archivos históricos en papel, documentación digitalizada, documentación que se ha creado en el contexto de la administración electrónica e incluso otras documentaciones o colecciones digitales, como pueden ser vídeos, como pueden ser fotografías, como pueden ser audios o reproducciones sonoras, etcétera, etcétera. Claro, a partir de ello, en este segundo punto es la preservación digital, es decir, tenemos unos volúmenes crecientes de documentación en soporte digital de las que tenemos que asegurar su acceso a largo plazo. Ya no estamos hablando de como podíamos hablar, que también,
Hablábamos antiguamente de tener unos depósitos, de garantizar a unas mínimas condiciones o unas condiciones suficientes como para garantizar que la documentación conservada en esos depósitos se pudiera preservar. Pero claro, hablábamos de físico, aquí ya estamos hablando de algo más. Estamos hablando de electrónico. Y es que tenemos que asegurar su acceso y su conservación a largo plazo. Es más, es muy común encontrarnos con archivos que han venido realizando digitalizaciones y que han ido guardando en discos duros esa documentación digitalizada y que de repente se han vuelto inaccesibles. Tenéis que tener en cuenta que un disco duro, ya sea un soporte HDD, por ejemplo, como puede ser un soporte SSD, los soportes que actualmente se trabajan en los discos duros tienen una caducidad, tienen una fecha determinada de duración. Y claro, muchas veces te encuentras con que esos discos duros donde se ha guardado esa documentación digitalizada, de repente no se puede acceder a ello. A esto además hay que sumar el reto de la conservación de los expedientes y de los documentos electrónicos, este nuevo contexto en el que estamos encontrándonos actualmente, este contexto administrativo. Pero claro, no se trata solo de preservar, también tenemos que difundir ese contenido patrimonial. Es decir, más en una época como la actual, de transparencia, de volcarse hacia el exterior, hacia el ciudadano, los archivos tienen la necesidad e incluso diría la obligación de acercarse a la sociedad. Varios de los archivos con los que trabajamos han empezado a tener una mayor visibilidad, han empezado a aumentar especialmente su uso desde que han decidido crear lo que llamaríamos esos portales de difusión. Portales de difusión en un acceso remoto que se han ido asentando en estos años y que se hacen imprescindibles para acercar esos fondos que tienen los archivos al ciudadano, al común ciudadano que tiene conocimiento y que tiene necesidad de conocer esos fondos. Nosotros además llevamos a esta difusión patrimonial o esta difusión de contenido a un cuarto apartado. En este caso, hablamos de acceso controlado a la documentación. Claro, la llegada de las nuevas tecnologías, las necesidades de difusión se han ampliado notablemente y cada vez son más las instituciones que buscan difundir de algún modo sus fondos más destacados. Pero, claro, eso no significa que toda la documentación contenida en los archivos pueda difundirse en abierto. En muchos casos se necesita tener un control sobre el acceso a dicha documentación dependiendo del tipo de usuario al que va dirigida. No es lo mismo una documentación que puede ir dirigida a institución, dentro de la institución, a organismos o a órganos que forman parte de esa institución, que, por ejemplo, el acceso a documentación propia generada o en la cual se encuentra incardinada un ciudadano que ha dado lugar a esa documentación. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo más evidente, un ayuntamiento y la documentación que puede generar con respecto a nosotros y a la relación que tenemos con ese ayuntamiento. De ahí ese acceso controlado que mencionamos a esa documentación. Bien, claro, el reto de los archivos en realidad, como comentaba al principio, no ha cambiado. Pues estas son dar servicio interno y externo y preservar la memoria institucional, preservar nuestra memoria. Pero lo cierto es que el reto que se encuentran actualmente en los archivos se ha hecho mucho más complejo, por lo que comentaba anteriormente, y es decir, por ese mare magnum. Debemos añadir la administración electrónica, debemos añadir las exigencias de acceso remoto, debemos añadir muchas capas nuevas sobre esa necesidad que tienen los archivos para preservar la memoria. Quiero introducir la idea tras la herramienta de Odilo, que la hablaremos un poco más adelante, que en Odilo estamos centrados en el concepto de archivo integral. Es decir, la idea es un modelo de gestión y de acceso a la documentación unificado, independientemente de las características de la documentación, de su soporte. ¿De acuerdo? Podemos hablar de documentación convencional, podemos hablar de la regulación de la administración electrónica, de la que deriva el concepto de archivo electrónico único y de otras realidades digitales. Además, en nuestro caso, la herramienta de Odilo nos va a permitir esa configuración de portales de difusión, es decir, ese acceso tanto público como diferenciado dependiendo de las características de la documentación. Se trata, como comentaba al principio, de unificar todo ese mare magnum que actualmente se encuentra en los archivos y por eso cuando hablamos de archivo integral hablamos de poder gestionar de forma común la documentación que genera un archivo independientemente del formato y del soporte sobre el cual estemos trabajando. Actualmente contamos con necesidades de gestión de documentación muy variadas. ¿Qué podemos, y lo he ido adelantando anteriormente, qué podemos diferenciar? Hasta 4 tipos de documentación en cuanto a soporte se refiere. Por una parte tenemos la administración electrónica.
de la documentación generada en formato digital, la nativa digital, que sigue los procedimientos delimitados por la administración pública en este caso y a la que tiene que dar respuesta el archivo. Luego tenemos la documentación electrónica. Se trata de documentación que su propio formato determina su carácter electrónico, como puede ser, por ejemplo, una grabación de vídeo, un audio, pero también puede ser un documento generado en formato electrónico. Luego, por otra parte, tenemos la documentación o el contenido digitalizado. En este grupo lo que nos encontramos son toda aquella documentación cuyo nacimiento es en papel, pero que debido a las tendencias actuales de conservación y difusión se hace una copia digital de la misma. Pensad en un ejemplo práctico, puede ser, por ejemplo, documentación que puede tener archivos históricos, por poner un ejemplo, la Catedral de Santiago, que obviamente por las características de la propia documentación que ofrece, estamos hablando de documentación desde el siglo aproximadamente 9 hasta el presente, quizá no sea lo más recomendable para garantizar esa preservación el tener que trabajar con esa documentación tal cual en papel. Pues en muchos casos lo que se hace es esa digitalización de esa documentación con el objetivo de que investigadores o de que el personal o las personas públicas puedan hacer esa documentación, poder obtener una copia digital de esa documentación, por lo que comentábamos al principio, ese patrimonio documental que se debe dar acceso al público y lo que sea la sociedad en su conjunto. Y luego, por último, tenemos la documentación en papel. Es la que tradicionalmente es la que estamos más acostumbrados. Simplemente los documentos que solo se conservan en formato papel y que por lo tanto no tenemos una copia digital de lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en un ayuntamiento, en los libros de actas, esos libros de actas del siglo XIX, con los que cuentan muchos ayuntamientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos hablando de ese tipo de documentación. Bien, claro, a raíz de todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues una convivencia entre el papel y el electrónico. Como hemos comentado anteriormente, como hemos ido viendo, la convivencia de los diferentes formatos hace que sea todo un poco más complejo en la actualidad. Claro, los archivos no deben descuidar ninguno de estos formatos, por lo que deben gestionar todos ellos de forma completa. Es decir, el archivo debe responder y dar servicio con las mismas características sobre toda la documentación que se contenga en esos fondos, independientemente de su formato o soporte. Es de esto de lo que hablamos cuando hablamos de archivo integral. Y además, la cosa se complica aún más, porque tenemos una exigencia clave en el archivo, que es la conservación a largo plazo. Esto hace que el archivo, a diferencia de lo que ocurre con la tramitación, que acabará siendo totalmente digital, ¿de acuerdo? La convivencia entre soportes físicos, electrónicos y otros que vayan llegando en el futuro será algo permanente. En el caso actual, en el caso de España, la tramitación en digital viene dándose desde octubre de 2016. O sea, estamos hablando ya de hace ya unos cuantos años y se ha ido produciendo un periodo de convivencia hasta que este cambio se finalice. Pero en el caso del archivo sucede algo similar, aunque este cambio sea retrasado. Y por lo tanto, el periodo de convivencia también se ha ido posponiendo. Al producirse la tramitación electrónica, sin que el archivo contase con los medios necesarios para poder recibir esta documentación. Claro, en el caso de las administraciones españolas, estas necesidades de las que hemos venido hablando anteriormente y las que por supuesto debemos dar respuesta, se le une un reto aún más. Es el del cumplir con una ley que ya habéis oído hablar de ella, que es la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Es decir, la ley que habla del archivo electrónico único. Esta ley obliga a todas las instituciones españolas a, por un lado, mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, tal y como se menciona en el artículo 17 de esta ley y que tenéis aquí en esta presentación. Por otra parte, indica que los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar, por una parte, la autenticidad, por otra parte, la integridad y la conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. También existe la exigencia de que la documentación electrónica cumpla con una serie de requisitos, como puede ser el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de un conjunto complejo de normas técnicas de interoperabilidad, los cuales requieren además un gran grado de especialización. Lo comentamos al principio, la convivencia, fijaros, los plazos del archivo electrónico único.
Esta ley que mencioné al principio, la Ley 39/2015, ha sufrido varias prórrogas. La primera del año 2018, cuando se decidió que, bueno, que había que prorrogar la aplicación del archivo electrónico único. Se llevó hasta el año 2020, hasta en concreto el 2 de octubre del 2020, y esta prórroga se vio afectada por la situación, obviamente, provocada por el COVID-19, por lo que sufrió primero un intento de prórroga fallido con el Real Decreto 27/2020 y posteriormente ha sido confirmado por el Real Decreto 28/2020, que fijó como fecha final de la aplicación obligatoria de esta ley, de lo que es el archivo electrónico único, el 2 de abril del año 2021. Claro, no obstante, a ver, el archivo electrónico único, no nos engañemos, no es la panacea y deja fuera de su definición a una gran parte de la documentación gestionada por los archivos. De los 4 conjuntos que estamos mostrando y de los que hemos hablado anteriormente, dejan fuera el segundo y el tercero, según la interpretación. Si bien es obligatorio el cumplimiento de la ley que mencionamos, los archivos siguen teniendo la necesidad de gestionar el resto de sus fondos recibidos con anterioridad a la ley del archivo electrónico único, pero también actuales y que no entran bajo su definición. Por ejemplo, documentación que ha sido digitalizada pero que no es nativa digital. Por ejemplo, una fotografía, alguna documentación que se digitaliza para su conservación. Por poner simplemente un ejemplo. Claro, el archivo integral. Esto es el archivo integral. En resumen, el reto de los archivos es el gestionar toda la documentación en fase de archivo, ya sea física, ya sea proveniente de la administración electrónica, ya sea digitalizada. Además, debe preservarla y difundirla y o proporcionar acceso controlado. Por ello, la idea de archivo integral, que, por ejemplo, la solución de Odile ofrece y que ya hemos mencionado, se suma a este reto de convivencia que tiene actualmente los archivos. La solución de archivo integral debe dar soporte a todos los conjuntos de documentación gestionados por los archivos de los que hemos hablado anteriormente. Claro, vamos a pasar a hablar aquí, en este caso, de cómo afrontamos nosotros esta situación que estamos mencionando anteriormente, y es la de poder llevar y encauzar todo este reto de estos diferentes hitos o de estos diferentes tipos de situaciones que nos encontramos actualmente a integrarlo en una solución de archivo integral. Este sería el punto 2 de nuestra presentación. La solución integral que se ofrece desde Odilo es completa y además es y debe ser en continua evolución y actualización, puesto que debe dar respuesta a todas las necesidades que hemos visto anteriormente que tienen los archivos en la actualidad, tanto presentes como futuras. Por una parte, debemos dar respuesta a la legislación vigente desde la aprobación de la Ley 39/2015, pero también al resto de necesidades del archivo que nos encontramos y que necesitan los clientes para que puedan trabajar cómodamente con la última tecnología. Por otra parte, y esto lo permite también la aplicación de Odilo, se necesita poder gestionar toda la documentación que llega al archivo, sea cual sea su formato, tanto físico como patrimonial, como gestión patrimonial, como electrónico. Como comentábamos, contamos también con la posibilidad, en este caso, de dar una difusión en abierto, un acceso controlado, al contar con un portal de archivo que permite la difusión en abierto de ese contenido patrimonial. Como comentamos, difusión en abierto, pero no dejamos de lado el contemplar el acceso controlado a determinada documentación, porque podemos establecer diferentes tipos de perfiles de usuarios. Y además, por otra parte, contamos con un módulo de preservación digital, asegurando de este modo la conservación de los documentos a largo plazo. Muy importante, preservación digital. Hablamos en este caso de preservación digital y hablamos del modelo OAIS. Vamos a ir, si os parece, paso por paso. Como hemos visto, uno de los problemas actuales de los archivos es la gestión de los soportes tradicionales, bien sea por la falta de herramientas de gestión o bien por el cambio a la gestión digital. Por eso, nosotros vemos importante proporcionar una solución que permita gestionar todo este tipo de documentación independientemente de su soporte. Claro, además, tenemos la tendencia hacia lo digital.
La generalización y la obligatoriedad de cumplir con determinadas normativas sobre administración electrónica que ha ido empujando los archivos a la necesidad de herramientas de gestión documental y archivo electrónico. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que necesitan los archivos? Una solución totalmente integrada, con diferentes tramitadores y aplicaciones de gestión documental que cumplan con los requisitos de administración electrónica. Pero bueno, vamos más allá, ¿no? Porque claro, aquí, como estáis viendo esta imagen, resume un poco de manera genérica el flujo de la documentación de una administración, donde diferentes tramitadores, departamentos, herramientas de gestión tributaria, etcétera, etcétera, pensar en un ayuntamiento, pensar en un ministerio, pensar en una diputación, aportan documentación al gestor documental y este a su vez proporciona documentación al archivo. Los flujos de documentación son constantes y las plataformas por las que pasa dicha documentación son muy numerosas, como podéis ver, muy variadas. Resulta imprescindible que el archivo disponga de una herramienta que permita integrarse con todos ellos para poder hacer una gestión centralizada de la documentación. Volvemos a lo que hablábamos anteriormente, gestión integral, archivo integral, pero en este caso lo que estamos viendo, por ejemplo en este caso, que en el caso de la administración electrónica no contamos con un único tramitador, tenemos diferentes tipos de tramitadores que tenemos que también poder gestionar y que poder trabajar dentro del archivo. Por eso, un paso más allá. Claro, además, luego en los últimos años la inversión, se ha hecho una inversión importante por parte de muchos archivos en digitalizar los fondos de las instituciones. Y habitualmente, sobre todo además en archivos históricos o archivos patrimoniales, una inversión que ha sido muy grande. Y esto ha supuesto, es cierto, un primer paso para asegurar la conservación de estos fondos y aumentar las posibilidades de difusión y de consulta. ¿Cuántas veces, sobre todo pasaba en el pasado, que era para poder acceder a cierto tipo de documentación de carácter patrimonial que tenían los archivos, nos veíamos obligados a tener que acudir físicamente a las instalaciones del archivo para poder acceder a esa documentación? El contar con esta digitalización de esos fondos de las instituciones permite esa difusión de ese contenido patrimonial. Estas digitalizaciones llevan a los archivos a tener un gran número de documentos digitales y normalmente de gran tamaño que se encuentran en muchos casos sin gestionar, por lo que resulta imprescindible, una vez que los archivos están realizando o han realizado ese esfuerzo de digitalización, llevar a cabo una buena gestión de esos documentos para asegurar que la inversión que se ha hecho sea realmente útil, asegurando la preservación de estos documentos y facilitando su difusión. En esta línea, es cierto que cada vez la sociedad exige disponer de un acceso a la documentación más sencillo. Obviamente no podemos o no deberíamos ofrecer herramientas de carácter muy especializado, sino herramientas que permitan que, vamos a denominar, el común de los mortales pueda acceder a realizar búsquedas en la documentación que se le pone a disposición por parte del archivo y poder localizar y poder conocer ese patrimonio que se le ofrece que le ofrecen los archivos, le ofrecen las instituciones, incluyendo todo tipo de soportes, ese contenido patrimonial digitalizado, fotografías, audiovisuales, grabaciones sonoras. Claro, además, en estos casos, la solución de Odilo permite la interconexión con otros agregadores y recolectores, como puede ser, me imagino que lo conoceréis algunos, pero si no lo conocéis, ya lo menciono yo, como puede ser Hispana o Europeana. Esos recolectores de contenido que permite amplificar la difusión que pueden dar los archivos a esos fondos, a esos contenidos patrimoniales. Aquí tenemos, pues como comentábamos, esa difusión. Obviamente, hispana, nivel nacional, europeana, estamos hablando de nivel europeo. Se trata de amplificar las opciones de difusión que ofrecen los archivos. Hoy PMH, que es en lo que se basa esta difusión, es un protocolo que quiere y que consigue lograr la interoperabilidad entre sistemas de información y permite que un recolector, como puede ser hispana o como puede ser europeana, recopile y muestre los contenidos de colecciones digitales de instituciones de todo tipo. Hoy PMH lo que hace es proporcionar un medio de comunicación reglado entre colecciones, agregadores y recolectores. Pero cuidado, hispana y europeana no son los únicos, aunque es cierto que son de los más conocidos. Existen
recolectores temáticos para colecciones especializadas, como puede ser CERES, como puede ser la Red Digital de Colecciones de Museo de España, como puede ser OASTER, que es un catálogo de millones de recursos de colecciones de todo el mundo. Odilo lo que va a proporcionar en este caso es una solución sencilla para que las instituciones culturales pongan a sus colecciones a disposición de esos agregadores y recolectores de OIPMH. Tenemos un módulo que nos va a permitir, junto con sus soluciones, con las soluciones nuestras de archivo integral, difundir las colecciones digitales con las que cuentan los archivos para dar una mayor visibilidad a sus fondos. Lo que estábamos comentando al principio, amplificar la difusión. Claro, una mayor difusión implica que más usuarios tengan alcance a los fondos del archivo y, por lo tanto, contar con un potente portal de difusión es necesario para que se cumpla con toda la garantía y permitir dar una mayor visibilidad al archivo dentro de la sociedad. Pero claro, no todos los fondos, lo comentamos al principio de la institución, pueden difundirse en abierto. Antes lo comentamos, el ejemplo es evidente. Por ejemplo, un ciudadano que quiere acceder a aquella documentación que ha generado y que se encuentra archivada dentro de un archivo municipal. Normalmente los archivos cuentan con documentación que contienen datos a los que no puede acceder cualquier usuario. Es por eso que es importante contar con un portal de difusión que no solo permita esa difusión pública, sino también una difusión o acceso controlado y diferenciado con perfil de usuario. Por ejemplo, pues un perfil de acceso investigador, de trabajador del archivo, de ciudadano, etcétera. Claro, en este caso nuestra solución está integrada con las principales sedes electrónicas para permitir que el control de acceso se realice mediante, por ejemplo, DNI o certificado electrónico. De manera que ese acceso controlado queda meridianamente reconocido, meridianamente caracterizado en el momento que se accede con ese tipo de certificaciones de carácter oficial. Por último, y no por ello menos importante, tenemos la preservación digital. Actualmente tenéis que pensar que no puede plantearse un proyecto de archivo sin que los sistemas utilizados admitan aplicar procedimientos o planes de preservación digital. Si estamos hablando de archivo integral, debe ser una de las ramas fundamentales, uno de los puntos fundamentales. En este sentido, por ejemplo, Dilo ofrece un conjunto de servicios y aplicaciones especializados y personalizados en preservación digital. ¿Cómo lo hacemos? Claro, en primer lugar, es necesario o se requiere un servicio de consultoría, que por ejemplo ofrecemos en Odilo, especializado al inicio del proyecto, para trabajar mano a mano con los integrantes del archivo para definir un plan de preservación que se amolde a las necesidades propias de la institución. Conocer qué es lo que tiene exactamente, con qué nos vamos a encontrar, a qué nos vamos a enfrentar, qué tipo de soportes se están trabajando, cuáles son los riesgos que están asociados a esos soportes, los medios de representación de esos soportes, etcétera, etcétera. Una vez definido el plan de preservación, se pasa a trabajar directamente en la plataforma de gestión de la preservación desde la que podemos controlar los fondos preservados por el archivo. Todo este sistema se encuentra en un servicio de almacenamiento cloud georredundado y geolocalizado y además certificado en el cumplimiento del estándar ISO 14721 y OISE, el Open Archival Information System. Pero además ofrecemos un servicio continuado de preservación que evita la obsolescencia de formatos. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con formatos que en el momento que se ha empezado a trabajar en la fase de consultoría, resultaba que eran formatos obsoletos, formatos que de repente dice, bueno, aquí tengo ese formato, pero no puedo hacer nada con él porque no se ha hecho una previsión o no se ha hecho este trabajo previo de preservación. Y esto, claro, hace que de repente nos encontremos con una documentación que no podemos ofrecer a nuestros usuarios porque resulta que es una documentación que no está contextualizada y preservada correctamente. Odile actualmente está trabajando siguiendo el modelo de archiving que proporciona especificaciones básicas de software, de capacitación y conocimientos para ayudar a las personas a preservar y reutilizar la información a largo plazo que garantiza esta preservación. Este es el objetivo final, una solución totalmente integrada. El archivo integral que comenzábamos y que comentábamos anteriormente. Con esta diapositiva que estamos enseñando a continuación, lo que pretendemos es ofrecer una visión completa del funcionamiento de la solución integral que ofrecemos.
partiendo del esquema que habíamos comentado anteriormente, es decir, de ese mare magnum que nos encontramos actualmente de documentación bajo diferentes circunstancias y soportes. En primer lugar, observamos, como comentaba, los diferentes tipos de documentación que llegan actualmente a los archivos. Esa documentación física, también digital, documentos digitales, audios, vídeos, pero también documentos que responden a los preceptos de la administración electrónica y, por supuesto, las copias digitales de los documentos que podemos conservar en formato físico o no conservar en formato físico. La documentación física ingresa al archivo tradicionalmente mediante una transferencia. No cuento aquí nada que nadie no conozca. Mientras que la documentación digital en este caso, y especialmente cuando se trata de expedientes en la administración electrónica, necesita ser integrada con la aplicación que va a ocuparse de su gestión archivística. Esto es lo que ofrece la solución Nodilo. Además, la documentación de la administración electrónica debe cumplir con los estándares ENI y INS, ¿de acuerdo? Aquí en Europa, de tal forma que nos aseguremos de que se cuentan con los metadatos necesarios, esos metadatos mínimos obligatorios que van a garantizar la interoperabilidad entre instituciones con respecto a la documentación que se conserva. Estas introducciones, una vez llegan a la solución de archivos, deberán ser validadas durante el proceso de gesta del mismo modo que se hacen con las transferencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de transferencias, hay un proceso de cotejo, de verificación que la documentación que se ha transferido cumple realmente lo que se exige por parte del archivo para darle entrada en el archivo físico. En el archivo electrónico vendría a ser algo similar, para que hagáis una idea de qué es lo que estamos hablando. Ya en la solución, el primer paso que encontramos en la gestión de documentación, la solución que proponemos permite la gestión de toda esa documentación recibida por el archivo. Una vez parametrizados y configurados para un correcto volcado en el aplicativo, la solución nos va a permitir trabajar con todos esos formatos y esquemas de metadatos existentes en el mercado. Y procederemos a preservar toda esa documentación. Además, he añadido esta nota de esquemas de metadatos existentes en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diferentes esquemas de metadatos, con mucha variación con respecto a los esquemas de trabajo. Esos esquemas de metadatos que nosotros lo que hacemos es unificarlos en un único esquema que va a permitir esa interoperabilidad posterior, por ejemplo, o esa difusión, o ese poder trabajar con esos recolectores como pueden ser, por ejemplo, hispana y europeana. El módulo de preservación, que sería este apartado de aquí, lo que nos va a permitir es que la institución pueda tener la tranquilidad y la seguridad de que los fondos ingestados o transferidos van a ser accesibles en cualquier momento y de que sus archivos van a permanecer íntegros durante toda la vida del documento. Un servicio personalizado para cada cliente, que incluye un plan exhaustivo de preservación que asegura el resguardo de los fondos a largo plazo, creando paquetes de conservación y actualizando los formatos en caso de ser necesario. Además, en nuestro caso, como comentaba anteriormente, contamos con un sistema de almacenamiento cloud redundado, certificado por la normativa ISO y que además cuenta con las máximas garantías. Y eso sí, es verdad y es cierto que disponemos también de la posibilidad, en nuestro caso, de instalar la solución en local. En cuanto a la difusión, que es el último apartado que integra toda esta solución integrada, la solución lo que ofrece es un portal de archivos estandarizado con OIPMH, con este Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, lo que nos va a permitir difundir de forma normalizada contenido a través de Internet y, por lo tanto, que los fondos de archivos sean recolectados por proyectos o recolectores como puede ser hispana y europeana. El otro punto fuerte de este portal de difusión, que ahora veremos a continuación, es la posibilidad de controlar el acceso a los fondos mediante el sistema de autenticación. De este modo, los fondos patrimoniales podrán difundirse en abierto, mientras que los fondos con contenido protegido solo podrán consultarse por los usuarios que tengan acceso a esa documentación. Por último, la solución de Odilo permite la interoperabilidad con otras administraciones públicas como pueden ser Insight o Archive o, por ejemplo, con Justicia. El portal, que vamos a ver después, además, puede ser accesible desde cualquier lugar y con todos los dispositivos. ¿De qué estamos hablando? De una web responsive, es decir, ahora mismo todo el mundo tenemos un móvil en la mano o tenemos una tablet o trabajamos con el ordenador. Claro, necesitamos tener un portal que independientemente del tipo de dispositivo con el que accedemos, se pueda acceder adecuadamente.
Un portal que puede ser público, como comentábamos, para documentación general o que puede ser de tipo autenticado, de tipo controlado, para acceder, por ejemplo, un investigador para el acceso de usuarios del archivo o de la institución en la que se integra el archivo o para un ciudadano, lo que denominamos documentación controlada, que además puede ofrecerse en varios idiomas adaptándolo a las distintas realidades lingüísticas de nuestra sociedad. En el caso de la solución de Odilo, nosotros optamos por un sistema cloud o en la nube. Es decir, ofrecemos el software almacenado en la nube donde el usuario accede para hacer uso de las herramientas finales que se implementan en su institución. Es decir, se trata de un modelo SaaS, Software as a Service o software bajo servicio. Prácticamente las grandes instituciones actuales que trabajan con aplicativos se está tendiendo a este modelo SAP. Pensad, por ejemplo, los últimos, por ejemplo, por pensar en otros aplicativos que no tengan que ver con los archivos, Microsoft. La versión de Office 365 que directamente no tenemos instalado el software directamente en nuestro ordenador, sino que directamente tenemos el software instalado en la nube y nosotros accedemos a través de la nube a las herramientas que ofrece Microsoft 365. Por poner simplemente un ejemplo, para que entendáis qué significa esto del modelo cloud. Claro, se trata en nuestro caso de un sistema avanzado de almacenamiento que asegura la preservación e integridad de la documentación que se contiene en el aplicativo. Y además, cuando se opta por el sistema cloud, se hereda las certificaciones que en este caso contamos en Odilo. Claro, sistema de almacenamiento local es posible, sería posible, sí, pero claro, en este caso, esas certificaciones que se trabajan no se podrían contar con ellas. Todas estas son todas las certificaciones, ¿de acuerdo? Estándares y exigencias legales que se cumplen en este caso y que además es uno de nuestros valores diferenciales, estas certificaciones. Por entender, una certificación significa acreditar esa calidad en el servicio. Estas certificaciones ISO están garantizando que nuestro producto cuenta con criterios de seguridad, de eficiencia y que cumple con las exigencias legales. No solo se trata de tener una herramienta que permita esa gestión integral del archivo con esas diferentes realidades que nos encontramos. También se trata de que esa herramienta ofrezca unos criterios de seguridad y eficiencia y que cumpla con esas exigencias legales. Como ya he comentado anteriormente, todos nuestros clientes cloud heredan este entorno y no necesitan certificaciones propias, puesto que nosotros las proporcionamos al venir con este modelo cloud. Además, por otra parte, el cumplimiento del esquema nacional de seguridad, en este caso en España, en la península ibérica, y el esquema nacional de interoperabilidad hace que la solución de Odilo se adecue a la normativa vigente para mayor tranquilidad de los clientes que deciden trabajar con nosotros. Claro, ¿esto en qué se traduce? Vamos a ver algo más práctico fuera de todas estas cuestiones que hemos ido planteando y que hemos ido comentando en esta sesión. Vamos a empezar, a mí me gusta empezar, como diríamos, la casa por el tejado. ¿Qué quiere decir empezar la casa por el tejado? Empezar directamente por la parte del portal. Esto sería un portal de difusión al uso, ¿de acuerdo? En este caso, estamos empezando por la parte final. Es decir, la idea aquí se trata de ofrecer que toda esa documentación, todo ese contenido que es generado por la institución, se tenga acceso a él desde un portal de difusión, bien sea o público o controlado, que tenga unas características de accesibilidad, que tenga unas características de gestión que sean amigables y que sean entendibles por los usuarios que van a acceder a ellas. De tal manera que, por una parte, tenemos este portal público, como estamos viendo aquí, en el que podemos conceptualizar la estructuración, podemos contar con varios portales, dependiendo de los fondos con los que se trabajan en cada institución y lo que queramos en cada todo momento mostrar dentro de la herramienta, y en el que ya se muestra, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo, la documentación estructurada y, muy importante, preservada. Claro,
Esto, por ejemplo, puede ser un ejemplo estupendo y perfecto de documentación digitalizada, una fotografía antigua que por sus características queremos ofrecer salida al exterior, pero que requiere, por otra parte, garantizar esa documentación digitalizada su preservación a largo plazo. De tal manera que ofrecemos a las personas que acceden a este portal público ese acceso a esa documentación, como estamos viendo aquí. Pensad en una fotografía, pero pensemos, por ejemplo, en otra documentación digitalizada, como puede ser libros, documentación de carácter antiguo, etcétera, etcétera, y con la contextualización de los datos de preservación. ¿Qué es lo que pretenden en este caso? Es garantizar la preservación a largo plazo de la documentación que se pone a disposición. Con lo que si nosotros accedemos, como estamos viendo aquí, por ejemplo, estamos sabiendo y estamos conociendo no solo los datos de la documentación que se ha digitalizado, sino el formato de ese medio, de esa fotografía con la que estamos observando y la garantía de que está contextualizado los riesgos y el tipo de formato con el que se está trabajando y los medios de representación recomendados para garantizar esa preservación a largo plazo y el contexto en que se ha formado. Por eso las bases de conocimiento. Base de conocimiento que viene a ser algo similar, obviamente esto es un poco bajarlo a algo más básico, lo que serían los estudios de serie con los que se trabajaba o se trabaja en los cuadros de clasificación. En este caso se trata de garantizar y de ofrecer bajo qué características se ha formado la documentación que se ha digitalizado y que se pone en este caso a disposición del público en este portal. Claro, aquí hablamos de documentación de carácter público. Documentación de carácter público, como vamos a ver aquí, que además aparece perfectamente contextualizado o que debe de aparecer perfectamente contextualizado tanto respecto a la información que se ofrece como respecto también a los datos de preservación, como estamos viendo aquí, y además dando cabida a otro tipo de metadatos, por eso comentábamos antes el tema de los metadatos, que no tienen cabida en un modelo estandarizado como puede ser la ISAD de presentación de la información. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso de presentación, en este caso, descripción de una fotografía bajo un formato de representación que escapa a esa estructuración con la que trabajamos en la ISAD o en la NODAC de presentación de esos datos, que permite aportar información adicional a los usuarios que están visualizando, que están trabajando con esta documentación. Y además, por otra parte, también muy importante, con la información contextualizada de los datos de autoridades, de estos descriptores que nos van a permitir ofrecer información mucho más amplia con respecto a qué se ofrece en relación con el portal que se pone a disposición del público. Claro, aquí hablamos de esa difusión en abierto, pero comentamos anteriormente la difusión en privado, esa difusión o acceso controlado, puesto que no toda la documentación que es generada por la institución tiene por qué estar en abierto. Para ello, contamos con un portal, en este caso, de difusión. Bien, en este portal de difusión que tenemos aquí, vamos a acceder, por ejemplo, obviamente con un DNI ficticio, ¿de acuerdo? Antes de nada, bien. Y con este DNI ficticio que vamos a introducir, imaginar que en vez con un DNI tenemos integrado, por ejemplo, un certificado digital o tenemos, por ejemplo, integrado el DNI electrónico, podríamos acceder con ese DNI electrónico, podríamos acceder con ese certificado y partiendo desde este punto de partida, ofrecemos a ese ciudadano opciones más allá del simple portal de difusión que se puede ofrecer en otros casos, como puede ser, por ejemplo, este portal ciudadano. Portal ciudadano que nos va a permitir, por ejemplo, poder localizar toda aquella documentación en la cual yo formo parte interviniente. De tal manera que si yo entro en este portal ciudadano y hago una localización, puedo localizar toda esa documentación que ha sido generada por la institución y que custodia la institución a la cual yo estoy accediendo. Y además, en este caso, fijaros que, claro, hablábamos antes de digitalizado, lo veíamos con esas fotografías. Aquí hablamos, en este caso, de un expediente electrónico. Aquí, claro, la idea de una solución integral, de un archivo integral, es unificar bajo una única plataforma y poder gestionar todas estas realidades que se encuentran en los archivos. Aquí tenemos el ejemplo más evidente, es decir, aquí no estoy ofreciendo
el acceso a una documentación en papel o una documentación digitalizada, sino a una documentación nativa digital. Lo que tengo aquí delante es un expediente electrónico con los datos del expediente, con sus datos de firma electrónica, con lo que puedo saber si la firma electrónica en el momento en que entró este expediente dentro de la institución, la firma era válida, y con los documentos que están asociados a ese expediente electrónico. Con lo que yo como ciudadano puedo consultar independientemente del formato bajo el cual se haya generado esa documentación, la documentación de la cual yo formo parte interviniente y por lo tanto tengo derecho a su acceso y a su visualización dentro de, por ejemplo, este portal autenticado. Bien, pero claro, hablamos de difusión controlada, por ejemplo, con respecto a esta casuística, pero por ejemplo, en el caso de la documentación digital, lo que nos podemos encontrar es que las digitalizaciones que se realicen den lugar a copias de alta y de baja resolución. Vamos a mostrar un ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí en este portal podremos tener cargado dentro del aplicativo, por ejemplo, diferentes fotografías en alta y en baja resolución. Pensemos, por ejemplo, en un JPG y un TIFF, por poner un ejemplo. TIFF es el ejemplo arquetípico de documentación de alta resolución. Pues bien, como podemos difundir de forma controlada la documentación que ofrecemos o que se puede ofrecer, podemos poner de forma pública la documentación de baja resolución, como estamos viendo aquí, o como por ejemplo podemos ver en este caso, documentación en baja resolución y vetar el acceso a la documentación de alta resolución. Puesto que yo no quiero ofrecer el acceso a esa documentación, pero quiero gestionarla dentro de un único entorno, pero no quiero que tenga esa difusión pública, esa documentación de alta resolución. Sin embargo, a través de un acceso controlado, puedo graduar o puedo tamizar el acceso a esa documentación de tal manera que de forma pública no sea accesible, pero sin embargo, si accedemos, por ejemplo, de forma privada, como por ejemplo voy a acceder con este grupo de trabajo, voy a poder localizar esa documentación que veíamos anteriormente y en este caso voy a tener accesible tanto la documentación en alta como en baja resolución. Fijaros, aquí lo tengo. Tengo la fotografía en baja resolución y aquí tengo la fotografía en alta resolución, en este caso un TIFF al que puedo acceder. Igualmente, veíamos anteriormente esta fotografía a la que solo tenía acceso a la foto en baja resolución, pero sin embargo, como vemos ahora, tengo acceso también a la fotografía en alta resolución. Ahora hablamos de fotografías, estamos hablando de documentación electrónica, pero claro, también puedo tener, por ejemplo, otros tipos de soportes. Por ejemplo, puedo tener vídeos que también puedo poner a disposición del público o que puedo restringir el acceso según las necesidades. Lo habéis visto anteriormente. Y aquí ahora, por ejemplo, hago la búsqueda dentro de este portal público y aquí estoy dando a conocer diferente documentación en formato vídeo que ha sido generada por la institución. Como vamos a ver, por ejemplo, este caso. Así que el portal de difusión, como podéis ver, va con una difusión, va con una dimensión más allá de simplemente la difusión de la que actualmente estábamos acostumbrados. Se trata de poder difundir todo ese fondo patrimonial que cuenta la institución y tanto de forma controlada como de forma abierta. Pero antes comentábamos, bueno, y los recolectores, que permite amplificar esa difusión. Podemos mostrar algunos ejemplos, como por ejemplo estos ejemplos que vamos a ver a continuación. Este es un ejemplo, por ejemplo, de Hispana, de un registro volcado dentro de la aplicación Odilo que actualmente se encuentra recolectado dentro de Hispana. Esquema de metadatos. Esos esquemas de metadatos que hablábamos anteriormente, esa variabilidad, Odilo, por el esquema de metadatos que utiliza, permite poder presentar esa información bajo diferentes esquemas y poder trabajar con esos recolectores. Aquí estamos viendo un esquema de metadatos de Dublin Core, de EDM y de S, además del formato MARC21, como estamos viendo aquí, con el que trabaja el aplicativo. Bien, claro, hispana, por una parte, pero también la posibilidad de trabajar con europeana.
Aquí tenemos un registro que actualmente se encuentra en Europeana. Por lo tanto, la difusión que le podemos dar a un recurso se amplifica exponencialmente. Aquí lo estamos viendo, esta fotografía con todos sus metadatos, con la información importante y además con otros recursos que han sido también o que derivan de la institución a partir de la cual se ha hecho estas recolecciones. Esto es la traducción del modelo OAI o IPMH, de acuerdo que comentábamos anteriormente. Esa posibilidad de recolección de esa documentación que para que se pueda ver se encuentra volcado dentro de la aplicación y dentro de este portal de difusión, como estamos viendo en este momento, en el que podemos acceder a esta fotografía que hemos visto recolectado igualmente tanto en hispana como en europeana. Claro, ¿cómo llegamos a este resultado? ¿Cómo llegamos a todo esto, a este portal de difusión, a este resultado final? A través de la herramienta de gestión de archivos. Herramienta de gestión de archivos que nos va a permitir, por una parte, nos va a permitir esa gestión de todo el conjunto. Por ejemplo, la documentación directamente que es o está formada en papel. Nosotros podemos definir diferentes grupos de trabajo dentro del portal, dentro del aplicativo, de tal manera que puedan volcar aquella documentación de la cual posteriormente se va a proceder a realizar esa transferencia de documentación y su gestión por parte del archivo. Y además con un modelo, como podemos ver, de presentación o de descripción de datos adaptado a las necesidades de la institución. ¿Qué es lo que se necesita para poder cubrir un modelo de archivo integral? Un modelo de metadatos que tenga la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las diferentes realidades. No es lo mismo describir un documento en papel o un expediente en papel que tener que ingestar un expediente electrónico que tiene sus propias características, ¿de acuerdo? Que una documentación digitalizada que tiene unas características también propias, por ejemplo, como pueden ser todos aquellos metadatos que hacen referencia a la digitalización realizada. Por lo tanto, es necesario y es recomendable un modelo, que es con el que nosotros trabajamos, un modelo flexible que permita trabajar con esa documentación. Claro, aquí vemos, por ejemplo, una traducción de un ejemplo, lo vemos aquí para que lo veáis, de acceso a documentación en papel e incluso con la posibilidad de adjuntar documentación digitalizada, como estamos viendo en este caso. Aquí vemos este expediente que se ha adjuntado, en este caso, a la ficha, que además, como estáis viendo, con un modelo de metadatos determinado, de introducción de datos, pero que se puede traducir y esa es la flexibilidad que se requiere en un modelo que pretenda trabajar con archivo integral, un modelo que puede presentar esa información bajo diferentes tipos de formatos de presentación de esa información, como puede ser en este caso la ISAC o puede ser, por ejemplo, en Cataluña la NODAC. Bien, claro, por una parte tenemos este apartado, pero luego también comentamos anteriormente documentación que se digitaliza y que en algún momento tenemos que cargar como consecuencia, por ejemplo, de esos proyectos o de esas inversiones que son realizadas por los archivos para cargar esa documentación digitalizada. Necesitamos una herramienta que nos permita cargar esa documentación. Porque obviamente, normalmente en las empresas de digitalización se entrega los recursos digitalizados junto con unos ficheros en el que consta una descripción más o menos somera de los recursos que han sido digitalizados dentro de ese proyecto de digitalización. Por ejemplo, puede dar como resultado algo como lo que voy a mostrar a continuación. Aquí lo estamos viendo. Puede ser más o menos amplia, como comentaba anteriormente. Claro, el tener una herramienta con esa flexibilidad en los metadatos permite que independientemente de la naturaleza de la carga que se vaya a realizar, que podamos adaptar esos metadatos dentro de la aplicación y poderlos cargarlas con un sentido dentro de una estructura estandarizada, pero flexible al mismo tiempo. Aquí tenemos ese fichero y en el aplicativo nos bastará para poder hacer esa carga con contar con este fichero y con los objetos digitales que queremos cargar dentro de la herramienta, como estamos viendo aquí. De tal manera que simplemente para poder cargar esos recursos dentro del sistema,
lo único que necesitaremos será acceder, obviamente, con un rol que nos permita desarrollar ese tipo de carga dentro de la herramienta y a continuación vamos a mostrar un ejemplo práctico, que es al final como se ven las cosas mejor, vamos a proceder a realizar esa carga dentro del aplicativo. Simplemente nos va a bastar con introducir una denominación, seleccionar el fichero que hemos visto anteriormente, en este caso en formato TXT o puede ser también en formato XLS. Como tenemos una cabecera, ignoramos la fila inicial y seleccionamos el modelo de metadatos con el cual queremos hacer la carga. De tal manera que pulsando en ejecutar importación podremos hacer esa carga. Pero claro, con un pequeño matiz. Si yo solo cargo esto, ¿cómo relaciono los objetos digitales con este fichero de importación? Para ello, vamos a contar con un repositorio temporal. Repositorio temporal que nos va a permitir, en este caso, ir poniendo a disposición del aplicativo todos esos objetos digitales que quiero vincular con las fichas descriptivas que quiero cargar dentro de la herramienta. Puedo proceder a subir directamente los ficheros o puedo proceder directamente, que también sería la otra opción, a subir directamente el directorio, como estamos viendo aquí en este caso. La idea es tener una herramienta que nos permita subir todo ese conjunto y poder trabajarlo y poderlo gestionar desde un único punto, que sería en este caso el aplicativo. De nuevo volvemos a ese archivo integral, de nuevo volvemos a ese punto de poder unificar en un único punto de trabajo toda la documentación, dependiendo, independientemente de la naturaleza bajo la cual se forme, poder trabajarlo y poderlo gestionar desde una única herramienta. A partir de aquí, ahora sí, podemos proceder a realizar esa carga. Lo único que necesitaremos será, como comentaba anteriormente, y en este caso sí, poner en valor la relación del recurso que voy a cargar, teniendo en cuenta que ya nosotros hemos especificado cuáles van a ser los objetos que se van a cargar, seleccionar el modelo de metadatos con el cual yo voy a trabajar y que previamente habré definido. Eso lo que nos va a permitir es que como podemos definir diferentes modelos adaptados a los diferentes procesos de digitalización y a los esquemas de metadatos resultantes, esa flexibilidad nos va a permitir cargar todo ese tipo de naturaleza de digitalización independientemente del tipo de descripciones a las que haya dado resultado, y el proceso, el resultado, va a ser poder realizar en el aplicativo, poder realizar una importación que nos va a dar acceso a los recursos que hemos cargado y a los objetos digitales que hemos vinculado con esas, eh, con esas descripciones que hemos generado en el sistema. Si yo acudo ahora a la búsqueda, a este formulario de búsqueda que me va a permitir poner en valor y poder realizar las consultas de documentación que se vuelca en el sistema, aquí tenemos, como podemos ver, estos recursos que anteriormente se traducían directamente en un pequeño fichero Excel con una serie de columnas que contenían una información en, como estamos viendo aquí, en estas descripciones que estamos viendo aquí en el aplicativo. Y además con un punto adicional, y es que yo tengo esta documentación, como estamos viendo aquí, y esta documentación, una vez integrada dentro de la herramienta, puedo preservarla, que es también obviamente el otro objetivo que a mí me va a interesar. La posibilidad, en este caso, de poder preservar esta documentación. Y es por lo que ello, que en la aplicación se ofrece, por ejemplo, esta herramienta o este módulo de preservación, que como podéis ver está basado directamente en un módulo de consulta que me va a permitir acceder a esta misma documentación, pero con un matiz. El matiz es que desde el formulario de consulta voy a poder seleccionar. Obviamente, todo esto ha requerido previamente una consultoría y un plan de preservación, una definición de comunidades, de formatos, de riesgos, que el resultado va a ser la obtención de esta preservación, de garantizar esta conservación a largo plazo de la documentación que se pone a disposición del aplicativo, como vamos a ver a continuación. Se envía la preservación y vamos a acceder de nuevo al resultado de la consulta para ver que esta documentación, como podemos ver aquí, ya se encuentra preservada, como estamos viendo. Todo esto
Claro, con el objetivo que comentábamos anteriormente, poder gestionar de forma integral en un único punto toda esa variabilidad de documentación que se ofrece. Esto es lo que debe de cumplir y lo que debe de ofrecer cualquier herramienta, porque tiene que adaptarse a esa naturaleza tan variante de documentación con la que trabaja o se trabaja en el mundo de los archivos. Aquí estamos hablando de documentación que no es nativa digital, sino que ha sido obtenida como consecuencia de procesos de digitalización. Pero, ¿qué pasa con la administración electrónica? ¿Qué sucede con la administración electrónica? Bien, en este caso vamos a simular cómo sería un proceso de ingesta dentro de la herramienta, por lo que vamos a llevar a cabo en este caso una ingesta de carácter manual. Claro, obviamente esto no es la realidad, sino que, como comentábamos en una de las diapositivas que veíamos anteriormente, lo que vamos a procurar es tener una integración con los diferentes tramitadores con los que se trabaja dentro de la institución, con lo que la ingesta será automática, es decir, en el momento en que el tramitador correspondiente, una documentación, un expediente electrónico tenga la consideración de documento en fase de archivo, pasará a ingestarse dentro de la herramienta. El proceso sería algo similar a lo que vamos a ver a continuación. Vamos a cargar uno de los expedientes. Un segundo. Vamos a proceder a la subida de este recurso y todos los recursos que se vayan integrando y que se vayan ingestando dentro de la herramienta van a aparecer en este parrilla, vamos a llamarlo así, de proceso de ingesta. Pensar en un histórico de transferencias, solo que en este caso va un paso más allá, porque no solo es un histórico. Aquí en la aplicación lo que vamos a tener un control de detalle de todo el proceso que se realiza hasta conseguir la ingesta del expediente electrónico. Como podéis ver, aquí hay un flujo de trabajo en el que se procede a verificar que el expediente electrónico que ha sido enviado por parte del tramitador cumple las condiciones exigidas para poder ser ingestado dentro de la herramienta. Y además será preservado automáticamente, porque obviamente es documentación nativa digital en la cual ya se aplica esa preservación con carácter automático. Por eso hay esta cronología de eventos. El resultado va a ser, como vemos aquí, aquí lo tenemos, el expediente electrónico correctamente gestado tras pasar ese proceso de validación o ese proceso de verificación. La aplicación nos proporciona un ID, un número identificador. Vamos a buscar desde el formulario, en este caso de documentación electrónica, que nos permite su localización dentro de la herramienta. Aquí estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, de ese expediente electrónico. Volvemos al punto que comentábamos anteriormente, esquemas diferentes de metadatos que pueden ser integrados y que pueden ser trabajados dentro de una única herramienta. Por ejemplo, aquí estamos viendo los datos de firma. Los datos de firma no tienen un encaje dentro de una herramienta de archivo al uso si estamos hablando de la NODA o estamos hablando de la ISAC, pero nosotros podemos pintar esos metadatos y que se reflejen dentro de estas fichas descriptivas que ofrece, como podemos ver aquí, ese expediente, el recurso correctamente ingestado y con sus datos de preservación, que los vamos a ver aquí. Aquí está. Estos son los datos de un poco básico, pero lo suficiente como para que tenga contextualizada la información que se ha preservado y encapsulado el expediente electrónico con los documentos que lo componen. Todo esto se traduce, como estáis viendo aquí, en este expediente con el encapsulado, con su documentación, sus datos de preservación y con cada uno de los documentos que componen ese expediente y esos documentos que han sido ingestados y preservados dentro del sistema. Además, encima, con opción de herramientas adicionales, como por ejemplo puede ser en aquellos casos en que esa documentación haya sido sometida a reconocimiento de caracteres, a OCR, que se denomina habitualmente, vamos a poder realizar localizaciones de la documentación que ha sido sometida a este reconocimiento de caracteres. Teniendo en cuenta además, muy importante,
porque dependiendo del tipo de usuario que está accediendo, se le va a ofrecer tanta recurrencia como contenga el término por el cual se está haciendo la búsqueda, pero aquellos recursos a los cuales no tenga permiso de acceso, no se le va a dar acceso. El acceso controlado no solo afecta al portal de difusión, sino que también, obviamente, afecta a la parte de gestión de la herramienta. Bien, todo esto, como comentábamos, todo esto con el objetivo de poder gestionar en único punto toda la documentación, todo el fondo patrimonial generado por una institución independientemente del formato del soporte bajo el cual se haya obtenido esa documentación. Estas son algunas de las herramientas con las que trabajamos nosotros habitualmente. Como podéis ver, pues no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Faltan incluso algunas más, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, con herramientas tramitadores bastante amplias que nos permite poder pues, llevar este proyecto de archivo integral. Es decir, poner en marcha la solución con la validación del cliente y poder gestionar de forma única todo ese mare magnum de documentación generada por, por cualquier institución, por cualquier archivo. Antes de seguir con la última parte de esta exposición, queremos mencionar un poco cuál es el trabajo que desarrollamos en Odilo, más allá de la implantación y de la personalización de la herramienta. ¿Por qué? Porque somos un servicio, en nuestro caso, de consultoría de asesoramiento. Es decir, que además de ofrecer una solución actual, pues también damos soporte de asistencia técnica, prestamos servicios de preservación digital con adaptación continua a la creación y actualización de formatos de documentos electrónicos y un plan de formación continua para el equipo de archivos. Es decir, en un mundo mutable que varía con el tiempo, herramientas y un servicio que sea también evolutivo y adaptable a los tiempos que se ofrecen actualmente, en el que todo se desarrolla con una mayor velocidad. Por último, para acabar, me gustaría hablar un poco de nuestra experiencia con otros proyectos. Eh, Obviamente llevamos muchos años en el mercado, no somos precisamente unos recién llegados y ofrecemos nuestros servicios a instituciones de todos los niveles, tanto a nivel autonómico como local, como de la Administración General del Estado e incluso en otros países fuera del ámbito de la península ibérica. Nosotros nos adaptamos al tamaño de la institución para dar respuesta a sus necesidades, ya sea una pequeña ayuntamiento de 5.000 habitantes, como puede ser una empresa a nivel internacional que tiene que prestar servicios de archivo a sus diferentes departamentos, sus diferentes organismos que están repartidos por todo el orbe, por todo el mundo. Esto implica que estamos en constante adaptación a un sistema de administración electrónica que es bastante complejo, no os voy a engañar. Es decir, tiene una cierta complejidad, pero claro, garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos. Para ello, se convierte en una prioridad para nosotros asegurar esos valores esenciales de la documentación, como pueden ser la integridad, la autenticidad y la accesibilidad. Esto nos ha llevado al final a acumular experiencia trabajando con multitud de tramitadores que veíamos al principio. Os decía que esos son todos los que, no son todos los que trabajamos, pero sí son algunos de los que nosotros trabajamos. Claro, multitud de tramitadores con documentaciones de diversos soportes, preservación, difusión de fondos. Como podéis ver, en los retos que hay que afrontar son muy variados. Esto es un poco el crecimiento para que veáis un poquito la evolución que hemos tenido. Hemos pasado de ser 70 personas en el 2019 a más de 250 en 2023. Esto da una idea de, en este periodo de tiempo, lo que hemos crecido a nivel global, con presencia, como podéis ver, además, en España, en México, en Argentina, en Colombia y en Estados Unidos, por mencionar solo algunos. Claro, con un inminente perfil tecnológico, más del 60% son desarrolladores, pero sin olvidar nunca ese perfil documentalista, que debe dar el matiz, que debe dar el significado a todo ese conjunto de documentación que se gestiona a través de esa aplicación de archivo. Cada día vamos creciendo más, vamos generando más empleo y eso pues, es positivo tanto para nosotros como para lo que es nuestro interés,
que es poder ofrecer un gran servicio a los clientes con los que trabajamos que puedan cubrir todas esas necesidades con las que nos encontramos. Avanzamos, pero por la novedad y por la capacidad de interoperabilidad y de integridad que tiene nuestra solución tecnológica. Es por eso por lo que avanzamos. Es decir, para una solución, a un archivo integral, tenemos que ofrecer una solución integral que pueda cubrir esas necesidades. Bien, estos son algunos, ya para acabar un poco, de los clientes con los que trabajamos actualmente. Como podéis ver aquí, Administración General del Estado, como puede ser el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, organismos autonómicos, como puede ser, por ejemplo, como puede ser el Banco de España, Lotería y Apuestas del Estado, Colegio Médico de Madrid. Luego, clientes del Poder Legislativo, como puede ser, por ejemplo, el Parlamento de Andalucía, o instituciones del Poder Judicial como el Tribunal Supremo, universidades. Trabajamos también con museos e instituciones culturales, con muchos ayuntamientos, como estáis viendo aquí. No son tampoco todos los que están, ¿de acuerdo? También con consejos insulares, con mancomunidades, con gobiernos autonómicos, con diputaciones, con cabildos, con organismos de control de cuentas, con empresas e instituciones privadas. Fijaros, decenas de clientes que tienen nuestra solución de archivo y de preservación. Y muy importante, claro, cada uno con su propia naturaleza y con las mismas necesidades en el fondo de gestión de ese archivo integral, de poder abarcar toda esa documentación que actualmente se genera en las instituciones y que ha crecido exponencialmente dentro de la única herramienta que le permita esa gestión conjunta. Ya hasta aquí, en principio, sería la presentación que teníamos preparada y programada en el día de hoy. Gracias, César. Bien, antes empezamos agradeciendo a César, a Sorey, esta magnífica masterclass y, por supuesto, esta presentación del modelo de archivo integral y de la herramienta que propone Odilo. César, quien es responsable de servicios profesionales de Odilo, Memoria Digital, y que actualmente trabaja pues, en Odilo en la gestión de soluciones para archivos y bibliotecas, como hemos podido ver. Y antes de empezar en el turno de preguntas, que ya hemos recuperado algunas también del chat, vamos a introducir brevemente esta masterclass en su contexto, en el contexto de la formación que ofrecemos desde nuestra institución. Estos son los diplomas y cursos de especialización en gestión de documentos electrónicos. Institución, como decíamos, que es formació de archivística y gestión de documentos en nuestra institución. ¿Por qué realizar entonces estas formaciones en nuestra institución? Como decía, pues porque es una institución que cuenta con más de 20 años de trayectoria impartiendo docencia en el ámbito de la archivística y la gestión documental, formaciones que son 100% online y que ofrecen especializaciones vinculadas a la gestión del documento electrónico. Os presentamos una diplomatura de especialización universitaria y 4 cursos de especialización. Y en general, ¿por qué estudiar formaciones vinculadas al documento electrónico? Pues como hemos visto, los documentos son un elemento imprescindible en la gestión de las organizaciones. La introducción de tecnologías informáticas ha planteado retos y constantemente, nos lo decía también César, nos va planteando nuevos retos. Estas formaciones permiten obtener una especialización en los estudios de archivística y gestión de documentos y también, por supuesto, dar respuesta, como decíamos, a todos estos retos derivados del desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la administración electrónica. ¿Y a quiénes irían dirigidos? Pues a los profesionales de la archivística y de la gestión documental que trabajen en las administraciones públicas, pero también lo hemos visto en empresas privadas, en campos de las nuevas tecnologías, profesionales técnicos de organización y de procesos y de calidad, profesionales del campo de la informática o de la administración de sistemas, juristas y letrados o letradas, también al personal administrativo. Y os comentábamos que os presentábamos un diploma y diferentes cursos de especialización en gestión de documentos electrónicos. ¿Y cuál es el objetivo de estas formaciones? Pues lo íbamos diciendo, capacitar a los y a las profesionales de la archivística para la gestión, el tratamiento y la preservación de los documentos electrónicos, también para incorporar los últimos avances en los ámbitos de la gestión del documento electrónico, también en tecnologías de acceso, uso y reutilización de la información digital,
políticas de transparencia o accesibilidad. También aportaros las herramientas necesarias, herramientas como la que hemos visto, ¿no? Para dar respuesta a las demandas de la sociedad del conocimiento de la administración electrónica en organizaciones públicas y privadas, y tener en cuenta los diversos aspectos que han de permitir una correcta gestión de los documentos, tanto normativas y legales como tecnológicos, y sobre todo los relacionados con la gestión y el tratamiento. La metodología de estos cursos, lo hemos dicho, es 100% online, en un entorno virtual, por lo tanto una plataforma Moodle, que permite un proceso formativo a distancia con una gran flexibilidad en el estudio. Tenéis una plataforma disponible 24 horas, 7 días de la semana a través de cualquier navegador estándar. En estas formaciones se os guía y se os orienta durante todo el curso, proporcionándoos apoyo y comunicación constante, y se facilita contenido teórico junto a recursos adicionales para un mejor aprendizaje. ¿Y cuáles son estos cursos de especialización universitaria? Pues tenemos los cursos de diseño de sistemas de gestión de documentos electrónicos, el curso de procesos y herramientas de gestión de documento electrónico, modelos tecnológicos de sistemas de gestión documental y explotación de datos y de la información. También os presentamos el diploma de especialización en gestión de documentos electrónicos. Si quisiéramos cursar entonces el diploma de especialización en gestión de documentos electrónicos, lo podemos hacer cursando en itinerario todos los cursos que os hemos mostrado, empezando diseño de sistemas de gestión de documentos electrónicos, procesos y herramientas, modelos tecnológicos y explotación de los datos y de la información, y cursando, como os decía, todos estos cursos en itinerario y realizando un trabajo final de estudios, podríamos obtener la diplomatura de especialización de 30 créditos. ¿Y cuáles son estos cursos o las características de estos cursos, los temas al final que vais a dar? Pues en el curso de diseño de sistemas de gestión de documentos electrónicos, que daría inicio el 10 de abril hasta el 26 de mayo, veréis los temas de introducción a la gestión documental, normativa y legislación, análisis y diseño de sistemas de gestión de documentos electrónicos. En el curso de procesos y herramientas de gestión de documentos electrónicos, que da inicio el 27 de mayo hasta el 2 de septiembre, veríais los temas del plan director del documento electrónico, el documento y el expediente electrónico, y reingeniería de procesos de la actividad de negocio. También veríais el tema de archivo digital, y finalmente haríais un caso práctico en una implantación en un entorno real para poder ver la asimilación de todo el contenido teórico. En el curso 3, o modelos tecnológicos de sistemas de gestión documental, con inicio el 2 de septiembre hasta el 20 de octubre, veríais los temas introducción al ámbito tecnológico, arquitectura de sistemas e infraestructura tecnológica, ECMs y sistemas de gestión de contenidos, selección e implantación de un ERM de gestión documental, seguridad y gestión del riesgo, y también impartiríais un caso práctico de una implantación de un ERM de gestión documental. En el último curso de explotación de datos de la información, que daría inicio el 21 de octubre hasta el 1 de diciembre, daríais los temas gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, también Big Data, recuperación y visualización de la información, Open Data y reutilización de la información, accesibilidad y publicación de contenidos en Internet, preservación digital de las redes sociales y, por último, un caso práctico también de explotación de datos y de la información. Las personas que cursaran, como decía, todos los cursos que hemos visto en itinerario y quisieran obtener la diplomatura de especialización, deberían realizar un trabajo final de estudios que iría del 2 de diciembre hasta el 30 de junio, que consistiría en una sesión informativa y una explicación de metodología científica aplicada a los trabajos finales, con la asignación de una persona tutora que guiara y orientara al alumnado a través de la realización de este trabajo, y es de obligatoria superación para conseguir la titulación de la diplomatura. ¿Y cuáles son las características generales? Brevemente, pues decíamos 100% online, con docencia síncrona, es decir, clases en directo con el profesorado,
daría inicio el 10 de abril y el 30 de junio del 2025 daría su finalización para la diplomatura, insisto, en un horario de docencia síncrona de lunes y miércoles de 6 a 8 de la tarde, en horario español peninsular. Tiene un total de 30 créditos y es 100% en español. Tiene un precio de 2.950 euros, pero existen múltiples precios especiales para colectivos. También es una formación bonificable con Fundar. Y en el caso de los cursos, pues es de modalidad 100% online también, con docencias síncronas. Las fechas, como habéis visto, son variables dependiendo del curso. Los horarios de la docencia síncrona siguen siendo lunes y miércoles de 6 a 8 en horario español peninsular y tienen entre 5 y 9 créditos. El idioma 100% español y el precio es variable dependiendo del curso. También disponéis de múltiples descuentos para colectivos. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Rápidamente, pues la administración pública, estatal, autonómicas, diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos, pero también organizaciones, entidades privadas y empresas múltiples, como hemos podido ver. También empresas de servicios documentales y archivísticos, consultorías, organizaciones de archivos, servicios de digitalización, etcétera. En general nos ofrecen un currículum muchísimo más competitivo, son formaciones específicas para cumplir los requisitos del mercado laboral y son aplicables con Fundar. También nos permiten acceder a nuestra bolsa de trabajo para alumnado y exalumnado y disponéis, como habéis visto, descuentos especiales y acumulables. Os dejo en pantalla mi correo electrónico, también es de coordinación, por si tenéis cualquier duda o consulta, es ariadna.morente@uab.cat. Y pasamos ahora sí al turno de preguntas. César, empezamos con una pregunta que teníamos en el chat. Nos preguntaba nuestro compañero Guillermo si cuenta Odilo con un certificado SOC 2 Type 2. Gracias, César. Vale, pues ese certificado en concreto tendría que confirmarlo porque no me suena, ¿eh? O sea, no sabría decirte seguro si contamos o no con él, pero lo tendría que preguntar, ¿de acuerdo? Porque son bastante variados y realmente de memoria todos no me acuerdo, ¿vale? Esa es, me la anoto. Gracias, César. Pues mira, César toma nota, Guillermo, y quizá podamos responder si nos vas siguiendo en nuestro canal de YouTube, si te parece, César. Perfecto. Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda más. Creo que Marise antes ha comentado que quería Sí, realizar alguna duda. sí. En el contexto de archivo municipal, Sí. todo lo que nos has enseñado es la introducción de los datos a partir ya de un gestor documental en el que ya se han introducido los datos, ¿no? No tiene por qué. Por eso comentamos diferentes ejemplos. Si veías cuando enseñaba la plataforma, podemos estar pensando en un tramitador que actualmente es el objetivo. Es decir, los ayuntamientos en el día de hoy deberían de no generar más documentación en papel. ¿De Bueno, pero acuerdo? no es Pero así. claro, exacto, efectivamente, es lo que te iba a comentar a continuación. Antes lo comentaba con el tema de las prórrogas. No es así y durante un tiempo bastante amplio, más de lo que creo que sería deseable, va a seguir existiendo esa convivencia entre papel y digital. Esa documentación en papel tiene que obviamente ser alimentado desde la herramienta. Como, por ejemplo, contar con modelos de descripción, lo que llamaríamos un formulario plantilla de introducción de datos que permita introducir esa información. Lo importante aquí es la especialización que se le puede dar a la documentación que se describe dentro de la herramienta para su localización, su contextualización dentro de esa base de datos, ¿de acuerdo? Que es lo que comentaba con ese esquema de metadatos que tiene esa flexibilidad dentro de la herramienta. ¿Qué es lo que el caso práctico que me comentas de los ayuntamientos? Por ejemplo, muchos ayuntamientos, sobre todo de medio tamaño, tienen mucha documentación de carácter relacionado con urbanismo. Pues mucha de esa documentación no viene generada por tramitadores como puede ser actualmente, sino que cuentan con un modelo específico de formulario de introducción de datos que le permite cargar esos datos dentro de la herramienta con ese formulario. Pero también nos podemos encontrar con otra situación. Lo veíamos antes con la carga de documentación digitalizada, en este caso esas fotografías. Tener un modelo que permite hacer la exportación de un tramitador diferente que no cumpla ese esquema nacional de interoperabilidad y poder cargarlo dentro de la herramienta con ese modelo de importación que ofrece el aplicativo.
cualquiera de esas dos opciones sería válida. Al final, pues los ayuntamientos dependerán un poco de diferentes circunstancias, como puede ser el tipo de personal con el que cuenten y obviamente el grado de especialización y el tipo de documentación que se genere dentro de la institución correspondiente, en el caso que me comentas del ayuntamiento o de ese archivo municipal. Es que el problema, al menos en mi experiencia, es que cada ayuntamiento elige una solución diferente, porque como Cierto. hay tantas soluciones y además que tienen poco presupuesto, entonces, bueno, Nosotros, eso. por ejemplo, nos encontramos con muchos ayuntamientos, por ejemplo, de pequeño tamaño, que trabajan, por ejemplo, con un tramitador que es muy habitual en muchos ayuntamientos, por poner un ejemplo, que Gestiona. Gestiona, que es de una empresa norteamericana y que tiene un hándicap. El hándicap que tiene actualmente es que Gestiona no genera actualmente, a día de hoy, expedientes electrónicos bajo el formato del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Ah, Nosotros te ofrecemos la posibilidad de que ese tramitador se produzcan ingestas de esa documentación y esa documentación se conforme bajo esa estructura del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Con lo que conseguimos que tenemos un tramitador que por diferentes circunstancias, por ejemplo económicas, estamos trabajando con un tramitador que no cumple con ese esquema y conseguir convertir ese expediente electrónico bajo un expediente con el esquema ENI, que mm, además firmado por el archivo, que eso también es importante, con la incorporación de la firma digital del archivo que garantiza que en el momento de la ingesta ese expediente se ha conformado correctamente bajo ese esquema nacional y el día de mañana, si se quiere disponer de ese expediente electrónico, puede interoperar con él, por ejemplo, con una institución, por ejemplo, un archivo judicial, porque se le requiera al archivo el poner a disposición de la justicia ese expediente electrónico. ujú. Por ejemplo, ahora que lo dices, lo de la aplicación de justicia, ¿sabes cuál es? A ver, hay una aplicación de justicia que no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo del nombre. No, no era oficina judicial. Tendrías que repasarlo, no recuerdo ahora mismo el nombre. Ah, no pasa nada. Pero el ejemplo que has Porque este sé que es Minerva, pero por Minerva, por ejemplo, trabaja en el Tribunal Supremo con él, que es Minerva en este caso. Pero ajá. Minerva no genera documentación electrónica como tal, ¿eh? Es un simple gestor, pero que genera un mínimo de documentación electrónica. El ejemplo Sí. que tú has estado explicando es el de la Diputación de Barcelona, ¿no? ¿No? Bueno, a ver, el ejemplo puede ser el de la Diputación de Barcelona, pero sería aplicable a cualquier sitio. Por eso Ya. comentaba al principio diferentes tipos de clientes con los que trabajamos. Todos estos clientes que he mencionado tienen en Sí, mayor o menor medida todo sí, este pero tipo te de lo digo, problemáticas. sí, te lo digo Sí, simplemente porque he intentado seguir tu explicación y toda tu, bueno, todo el movimiento por bueno, por tu web, bueno, por todo lo que estabas moviéndote. Y bueno, sí. me he liado un poquito, pero vamos, parece bastante sencillo, lo metéis todo y vamos, debe ser una aplicación súper completa, Odilo. Y sería una maravilla, pero es que en el mundo de los archivos municipales lo veo, al menos en mi experiencia, ¿eh? Yo no digo que todos sean así, pero por mi experiencia, incluso no saben lo que es un archivero, ¿eh? O sea que Claro, lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de una aplicación, en este caso dirigida a los archivos, y en este caso a los archiveros. Lo que sí nos pasa muchas veces, y nos encontramos con esa situación que es real, es que hasta hace poco tiempo los desarrollos de los tramitadores, que en muchos casos además incluso lo han hecho, por ejemplo, el caso que me comenta de los municipios, han desarrollado herramientas propias de tramitación sí. que no han contado con los archiveros. De repente se han visto la necesidad de tener que contar con los archiveros para poder ajustar esa herramienta a las necesidades que le exige la ley que comentamos anteriormente de archivo electrónico único. Sí. Porque, claro, le han hecho un poco, por decirlo de alguna manera, hablando de forma llana, como Dios le ha dado a entender. Pero Pues luego te encuentras con la realidad delante de la mesa y es que tú tienes que cumplir unos mínimos para poder interoperar con otras instituciones. Y esos mínimos, al no haber contado con los archiveros, de repente se ven que tienen que ajustarse a ellos. lo que sí está digitalizado por ahora, bueno, con el ENI y todo, es el registro. Eso sí, el registro sí, porque viene de la Xunta, ¿sabes? No, bueno, es mi experiencia. Claro, claro, en el caso del registro, pero porque el registro, bueno, de hecho conocerás el sistema Orbex que te permite presentar cualquier documentación a través de un registro único. Sí, El registro, junto con la parte relacionada con documentación de tipo económica, por ejemplo, los archivos, por ejemplo, municipales, es un ejemplo evidente, es quizá
los que van más avanzados en relación con la documentación de carácter electrónico. Sí. Generalmente es con la situación con la que nos hemos encontrado. Y luego hay otro tipo de realidades que más o menos van cubriendo y que van empezando a integrarse dentro de esta idea del archivo electrónico único. Pero obviamente, como comentábamos, es que se llevan varias prórrogas y obviamente la realidad es que aún no se ha llegado a ese punto de ese archivo electrónico único que tiene una serie de requisitos y una serie de exigencias que en muchos casos se están empezando a cubrir ahora, en este momento. Mira, y en cuanto a los tesauros que dices que utilizáis, el lenguaje controlado, Sí. son específicos dependiendo de la institución, ¿no? Dependiendo de la institución. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Eurovoc. Por ponerte simplemente un ejemplo, que quizás es de los lenguajes de tesauros controlados que están más desarrollados y que tienen una mayor importancia dentro de este mundo relacionado con la parte de los tesauros, puesto que ¿Cuál? viene de la Unión Europea, Eurovoc. Eso lo puedes buscar en internet, Eurovoc. Todos los parlamentos, ya sea, por ejemplo, el Senado de España, por ejemplo, o el Parlamento de Polonia, por ponerte dos ejemplos, trabajan con ese modelo de tesauro. Ujú. Bueno, también he visto que hay tesauro en la Academia de la Historia, ¿no? Sí, por ejemplo, también, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues creo que por ahora no voy a decir más. Perfecto, no hay problema. Mauricio. Gracias, Mauricio. Damos paso a la última o de las últimas preguntas, si te parece, César, Sí, claro. que hemos tenido aquí ya. Nada, nada. Teresa, adelante, tenemos nuestra compañera Teresa que quería hacer una pregunta. Hola. Hola, Hola, Mira, buenas. Teresa. a ver, tengo una duda. Yo también Sí, trabajo en archivos municipales, pero con sí, el hándicap que yo trabajo en archivos mancomunados y llevo vale. diferentes pueblos a la vez. Mi Sí, pregunta es, ¿ese portal, bueno, el usuario que tienes tú de archivero, es uno por institución o se puede, o dentro del mismo se puede compartir con en tu diferentes... caso, claro, lo que estamos hablando es de archiveros itinerantes, ¿verdad? Es de lo que Sí, estamos hablando. Vale, sí. De hecho, tenemos, lo digo porque además conozco el modelo de archivero itinerante. Un ejemplo, por ejemplo, de archiveros itinerantes que tenemos con un cliente nuestro, Diputación de Valladolid, y sí, tenemos la posibilidad de contar con un punto de acceso en el que un archivero puede ir accediendo a diferentes ayuntamientos para ir describiendo la documentación de esos diferentes ayuntamientos, cubriendo pues esas necesidades que tenemos de ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que gestiona, por ejemplo, una diputación y que esa documentación no suelen contar esos ayuntamientos con un archivero, con alguien que tenga ese grado de especialización para describir esa documentación y con la aplicación, contando con esos puntos de acceso que se pueden personalizar, se puede cubrir. Ya te digo que el ejemplo, por ponerte uno, pero tenemos varios más, es el de la Diputación de Valladolid, que tiene esa figura además muy desarrollada. vale. No, es que, claro, mi problema es que tenemos más de 1000 en los pueblos que llevo yo, pero son muy poquitos y muy poco dinero. Entonces, Sí, claro, eso luego al también final, claro, efectivamente, claro, es exacto, que eso que hay a otro mí nunca problema. me llega nada, para que te hagas una idea, y supongo que estaremos todos igual. Somos los Va, olvidados de los presupuestos y de todo. va llegando, ¿eh? Va llegando. Te lo digo también, hablando desde el grado de experiencia que tengo, va llegando, ¿eh? Va Ya, llegando ¿sabes qué ya. pasa? Que el tema me preocupa porque van pasando los años y hay que poner solución. Entonces, hay que mirar muchas cosas. Pero va llegando. Y estos fondos europeos, de repente, ha cobrado cierto protagonismo que ya tocaba el tema de los archivos y se está notando, ¿eh? Y se está notando bastante. O sea que en Así algún que, momento también os oirás hablar de esos fondos europeos, de los Next Generation, porque un poco la idea es precisamente, un poco vamos en esa línea de la administración electrónica, de esa difusión, de ese poner en común ese patrimonio que se cuenta en toda Europa de esos fondos documentales y poder darle ese protagonismo que realmente deberían de tener. Con lo que sí te digo que es verdad que está llegando. Quizá en tu caso concreto todavía esté tardando, pero llegará. Yo te digo vale. porque lo estamos viendo. No, no, pero era importante saber eso porque, por ejemplo, la aplicación que gasto yo para papel, que es la de la Generalitat Valenciana, Sí. tengo un usuario por pueblo. Entonces, se tiene que montar todo, el cuadro de clasificación, todo por cada pueblo. Sin embargo, tú podrías tener en este caso el único cuadro de clasificación, un único punto de acceso y tú hicieras las descripciones Y tres por fondos. cada archivo municipal, solamente con un único punto de acceso. Claro, serían 3 fondos diferentes dentro del mismo programa. Efectivamente, justo. Vale, vale, guay. Pues muchas gracias. Muchas de nada. No sé si hay alguna otra pregunta más. Eso. A ver si tenemos a alguien que se anime y quiera hacer una última
pregunta. Parece que todo claro, César. En cualquier caso, pues también Perfecto. si hay cualquier duda o consulta, pues nos las podéis enviar por redes, por correos. Y nada, me queda agradecer de nuevo a César su magnífica masterclass y daros las gracias también a todos y todas los asistentes a esta masterclass, recordándoos que la podréis recuperar, por supuesto, en redes y que nos sigáis en YouTube para ver esta masterclass y las siguientes que ofrecemos. César, de nuevo, muchísimas gracias. Encantado. Gracias a todos, gracias.